Préndelo. Glorioso Dios, lo adoramos en esta tarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Damos gracias a Dios porque ya estamos dentro de la casa del Señor. Amén. Y en el Salmo 145, hermanos, le doy gracias al Señor porque se ven muy guapos. Porque somos hijos de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor también porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Alabanzas al Rey, ya se quedó esto ahí. Alabado a Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ustedes, hermanos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebran tus obras y anuncian tus poderosos hechos. Ustedes, hermanos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tus grandezas. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gloria al Señor porque ya estamos en su casa. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por estar un día, Señor, en tus altos, Padre. Espíritu Santo, que todo, Señor, lo que se lleve a cabo, Señor, te ponemos en tus manos, Padre. Estamos delante de tu trono, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor, hemos venido para alabarte, para exaltarte, para glorificarte, para que tú recibas toda honra y toda gloria, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú eres, Señor, el que dirige nuestros pasos. Cada uno de la predicación, Señor, los carbones encendidos, a nuestro pastor que trae la palabra, Padre, los músicos, Padre, que tu Espíritu Santo dirija la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y a ti tenemos el cuidado de darte gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, perdona, Señor, cada uno de nosotros, Señor, porque somos faltosos, Señor, pero estamos delante de ti para pedirte perdón, Padre, porque sabemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, gracias porque tú estás, Señor, aquí ya en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Gracias a Dios eterno. Reciba toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza en esta tarde. Sí, vamos a alabar a Señor, Dios. queremos adorarle con Vamos a todo exaltar a nuestro Rey de ciudad, señores. adorarle y Hoy alabarle. vamos a iniciar con un canto de adoración. Dale nuestra mejor alabanza. Diciendo al Señor que tiene necesidad de estar contigo siempre. Gracias por tu amor, Padre. Gloria a Dios, eterno Dios. Oh, reciba toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Te glorificamos y te damos toda, Señor, adoración. Tengo necesidad de estar contigo. Yo tengo necesidad de adorarte hoy, Señor. Porque es hermoso estar en tu presencia.
en el lugar santo. Ay, quiero estar. Vamos a decir su nombre. Yo tengo necesidad. Yo tengo necesidad de adorarte hoy, Señor, porque eres hermoso. Estar en tu presencia. De alabanza al Rey de Reyes y de Señores, cuando tienen gozo de sus manos, su boca, todos se van a alabar a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Otros cantarán, pero no
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre. Yo tengo gozo, sí, como arriba, en mi ser. Naciones todas, profesores, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. La verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿De qué mano? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, sigo en amor, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, que su nombre es Todos
Sí, Señor, aleluya, te adoramos a ti, Señor, Señor, y Señor. reina por los siglos. Sí, Señor, por eso como estamos a nuestra Que madre. le adoremos, Y Dios mío, estamos de oración. oh, aleluya, porque usted maravilloso por nosotros, Rey. Nos ayuda. Gracias a Santo que era más que Gracias, Aleluya. a Cristo, su Hijo amado, a morir Sí, y a Señor. resucitar al tercer día, para darnos vida, Señor, y abundancia. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sus pecados, encima Él llevó. Y un momento importante, en un instante, un decisivo, fue corrido por mi amado Padre, que a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Yes, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Es por tu sangre, Jesús, despreciado y desechado, el varón de dolor. Resultó de esas dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario, y declarar a mí. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario, y declarar a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Yes, sangre que
sangre, si no fue por tu sangre, Señor. Aleluya. Cantamos a ti aquel que nos humilla a sí mismo. A ti sea la gloria y honor. Gracias, poderoso Cristo, por morir. Aquel que se humilló a sí mismo y entregó su vida en expiación por mí, despreciado entre los hombres, siendo aún el rey. El castigo de mi paz fue sobre él, obediente hasta la muerte, muerte de una cruz, de silencio y afligido, para hacerme ver la luz. Sea la gloria y el honor, la alabanza y el honor al amante de mi ser, al que reina con poder. Sea la gloria y el honor, la adoración a Cristo mi Señor. Sea la gloria y el honor, sea la gloria y el honor, la alabanza y el honor al amante de mi ser, al que reina con poder. Sea la gloria y el honor, la adoración a Cristo mi Señor. Sí, Señor. Sea la gloria y el honor, la adoración, el honor al amante de mi ser, que creció y yo a sí mismo y entregó su vida en expiación por mí, despreciado entre los hombres, siendo el rey. El castigo de mi paz fue sobre él, obediente hasta la muerte, muerte de una cruz, de silencio y afligido, para hacerme ver la luz. Sea la gloria y el honor, la alabanza y el honor al amante de mi ser, que reina con poder. Sea la gloria y el honor, la adoración a Cristo mi Señor. Sea la gloria y el honor, la alabanza y el honor al amante de mi ser, al que reina con poder. Sea la gloria y el honor, la adoración a Cristo mi Señor. Vamos diciendo: sea la gloria y el honor, la alabanza y el honor al amante de mi ser, al que reina con poder. Sea la gloria y el honor a Cristo mi Señor, a Cristo.
Mi vida doy como ofrenda, te entrego a ti toda la gloria y la honra para ti. Mi vida doy como ofrenda, me entrego a ti. Postrado en adoración, postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Toda la gloria y la honra es para ti, mi vida doy como ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti, mi vida doy como ofrenda. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado, Señor, postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero. Mi pasión eres tú, oh Rey. Adórate a ti, adórate a ti, Jesús. Adórate a ti, Jesús. Es todo lo que quiero hacer. Mi pasión es tu mi pasión es tu Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor Jesucristo, por esa sangre que derramó en esa cruz para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad? ¿Verdad? Siempre debemos estar agradecidos con Él, porque si Cristo no hubiese derramado esa sangre, no hubiese salvación para ningún ser humano. Pero era necesario que Cristo fuera a la cruz, derramara su preciosa sangre para salvarnos, ¿verdad? Para rescatarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y no hay manera de que el ser humano pueda ser salvo. No existe otra manera. La Biblia resalta, afirma una y otra vez que solamente Cristo Jesús puede salvar al ser humano. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo en quien puedan ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino, solo Cristo es el camino. Tenemos que reforzar ese mensaje, hermanos, amén, y decirle a la gente que tiene que venir a Cristo si de verdad quiere esa salvación, esa vida eterna, amén. O no predicar filosofías, ideologías humanas, porque esas ideologías no salvan a nadie, pero Cristo sí salva a la gente, amén.
Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, ¿verdad? En esta tarde, antes de entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos? A ver, regálenme una sonrisa. A ver, sonríame. Aunque la finca no le hace, ¿ok? A ver, Mireya, una sonrisita. Denle gloria a Dios, amén. Porque hay unos como que no se quieren reír, amén. Al cabo, por reírse, no se cobra, amén. Gloria a Dios. No le platiqué, ahorita se sienta. No le platiqué de un hermano muy consagrado al Señor, muy fiel al Señor en todos los cultos. No tenía carro como usted, como yo, tenía que caminar varias cuadras. Eso sucedió en un pueblo de México. Y siempre traía el gozo del Señor este hermano. Porque si hay alguien que tiene que tener gozo, somos usted y yo. Amén. El que no tiene a Cristo, ese es otro problema. Amén. Y siempre andaba con su sonrisa, contento, caminaba varias cuadras para llegar al templo, ¿verdad? Y siempre agarraba la misma ruta. Y siempre pasaba por una casa, rumbo al templo, ¿verdad? Por la banqueta, ¿verdad? Y siempre empezó un niño en esa casa a asomarse por la ventana y lo miraban que pasaba el hermano. Y el hermano nomás le sonreía al niño. Y era todo. Pero le abría muy poquito la cortina, ¿no? Amén. Y luego así iba, así pasó varios días. Y el niño ahí estaba. Ya después no era un niño, eran como 3 niños. Y el hermano nomás le sonreía y le saludaba. Hello. Bueno, era de allá en México. Le decían, buenos días. Y luego así pasó el tiempo. Y después estaba toda la familia por la ventana, hermano, mirándolo. Y él le saludaba y le sonreía, hermano, ¿saben? Y pues él nunca pasaba de pasar y le sonreía, pero siempre le sonreía. Y así pasó por un tiempo, ¿verdad? Y para hacer corta la historia, ¿verdad? Un día, hermano, lo empezaron a seguir a ver a dónde iba el hermano. Glorificado Dios. Y verdad, como dice, la curiosidad mata al gato. Amén. Se dieron cuenta que iba al templo y era maestro de los niños. Era el ministerio que él tenía de los niños. Para hacerle corta la historia, ese día Cristo salvó a toda la familia. Aleluya, gloria a Dios. Solamente por una sonrisa que el hermano les da. Por eso digo, sonríe a la vida, hermanos, amén. Aunque las cosas anden mal, hay que sonreír, ¿verdad? Y fíjense, por esa sonrisa los trajo al templo. Porque los siguieron, yo, bueno, ¿para dónde va este hombre? Y lo siguieron, se dieron cuenta que unas cuantas cuadras más estaba el templo donde se metió el hermano y se metió la familia. Y ese día Cristo salvó a la familia. A través de la palabra de Dios, amén. Así es de que sonríale a la vida aunque haya problemas, amén. Gloria a Dios. Muy bien, en esta tarde vamos a la palabra del Señor unos instantes. Siempre trato de no ser muy extenso los jueves, porque yo sé que algunos de ustedes, ¿verdad?, se levantan muy temprano. Algunas hermanas se levantan y echan lonche a las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Y luego durante el día duermen 4 horas. No sé qué. No sé qué. A ver, yo sé que no duermen porque el quehacer en la casa nunca se acaba, ¿saben? Y no quiero cantar la canción esa, no se preocupen, ¿ok? Yo tengo 3 años, hermano, que no trabajo en trabajo secular, hermano, y no ha acabado. Y a veces busco la telaraña, ¿verdad? Y limpio la telaraña, pero me pongo a buscar la araña, ¿verdad? Si ya no haya que hacer, busque la araña y verá cómo no se le acaba el trabajo, ¿verdad? Nunca se acaba el trabajo. Digo, ya me dan ganas de correr, salir corriendo mejor, ¿no? A ver, no aguanto, hermanos, amén. Gloria a Dios. Muy bien, hay muchas cosas que usted y yo, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Las recibimos por fe, ¿verdad que sí? Esa fe puesta en el Señor. Muchas cosas, por ejemplo, una sanidad la puede usted recibir por fe. Un milagro lo puede recibir usted por fe. Pero hay muchas cosas en la Biblia que no se reciben por fe, se reciben por gracia. Gloria a Dios. Muchas cosas en la Biblia Dios nos las da por gracia. Amén. Por ejemplo, una de esas cosas que Dios nos ha dado por gracia es la salvación. Efesios lo dice, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, capítulo 8 y verso 9. Pero ese no es el tema que le voy a compartir. El tema de esta tarde es relacionado con la gracia de Dios.
Y en esta tarde yo quiero hablarle de 3 resultados de la gracia de Dios. Por eso decía que hay muchas cosas que no las recibimos por fe, sino que Dios nos las da por gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia en la Biblia? Que Dios nos hace favor de darlas. Amén. Cuando usted le hace un favor a una persona, ¿le cobran? Es un favor, ¿verdad? Toda la persona está agradecida porque usted le hizo ese favor. Amén. Entonces, ¿verdad? 3 resultados de la gracia de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras ahí en el capítulo 6 del libro de Romanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el título del sermón, iglesia? 3 resultados de la gracia de Dios. Si no nos aprendemos las demás cosas, aprendamos cuando menos el título. Amén. Gloria a Dios. 3 resultados de la gracia de Dios. Podía mencionar, ¿verdad?, esta tarde muchos más resultados, pero me voy a limitar solamente a estos 3 resultados, ¿verdad? ¿Qué le dije? Romanos 6. Romanos capítulo 6. No le dije los versículos, ¿verdad? ¿O sí? No. Ok. Versículo 14 al 23. ¿Lo tiene ahí? Amén. Capítulo 6 de la carta a los romanos, o de la epístola, como usted la conozca, del capítulo 6, iniciando el verso 14 hasta el verso 23. ¿Lo tienen ahí? Vamos a ver lectura. Y dice la palabra bendita y poderosa de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué pues? Hace una pregunta Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, Pablo hace una pregunta. Dice, ¿qué pues? Si estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, ¿pecamos? Hace una pregunta y Pablo la contesta. Dice, de ninguna manera. ¿Ok? ¿Están aquí, iglesia? Oh, es que estaba poniendo atención para seguir ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No sé si usted notó la palabra ahí que se repite varias veces: pecado. ¿Se la nota? Que fuimos libertados ¿de qué? Del pecado. Dígalo recio. Del pecado. Como que uno no lo cree. Fuimos libertados del pecado. Amén. Y si no ha sido libertado, pues Cristo lo quiere libertar. Así de simple. Tome su lugar. Amén. Aleluya. 3 resultados de la gracia de Dios. Esos 3 resultados aparecen ahí en estos versículos que hemos leído. Amén. Yo he notado, hermanos, y me he dado cuenta que en la Biblia están cosas que no están ahí, pero que están ahí. Ah, caray, ¿cómo está eso? En la Biblia hay cosas que están ahí, pero que no están ahí. O sea, no están escritas, pero el Espíritu Santo nos las tiene que mostrar. Tenemos que mirarla con la lupa del Espíritu Santo. Y ahí en esos versículos que acabo de leer, en esta porción bíblica, aparecen los 3 resultados de la gracia. Si usted haya más,
Gloria a Dios. Pero yo encontré 3 resultados en esa porción bíblica. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Este pasaje que acabamos de dar lectura empieza con una afirmación muy importante que aparece en el versículo 14. Dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos estamos conscientes que ya no estamos bajo la ley? Hay personas que fueron salvos por gracia y han retornado a la ley. Amén. Y Pablo aquí hace mucho, ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. ¿Ok? Por eso le decía que este pasaje, pues especialmente el versículo 14, empieza con esta afirmación muy importante, que estamos bajo la gracia de Dios. En otras palabras, el ambiente en el cual vive el creyente es en la gracia de Dios. Ese es el ambiente en el cual usted y yo vivimos, en la gracia de Dios. Amén. Esta afirmación tiene como fin formar conciencia en el cristiano de cuál es su posición desde el momento de conversión. Es decir, tenemos que estar conscientes cuál es nuestra posición desde aquel día que Cristo nos salvó. Y nuestra posición es que estamos en la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. ¿Se imagina que estuviéramos bajo la ley? Oiga, no digo terrible, pero pues hermano, bajo la ley, ¿no? Aleluya, santo, maravilloso, Cordero. ¿Es buena la ley? Claro que sí. Si estuviésemos bajo la ley, pues yo le diría a los hermanos García, hermano García, para el domingo se traen un corderito y aquí lo degollamos, ¿verdad? Por eso cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Decía que esta afirmación tiene como fin formar conciencia en el creyente o en el cristiano cuál es su posición desde el momento que se convirtió a Cristo. Tienen que entender o tenemos que estar conscientes cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es que estamos en la gracia del Señor. Los Gálatas habían vuelto, ¿verdad? El apóstol Pablo les escribe y dice, estoy sorprendido con ustedes, que habiendo empezado, ¿verdad?, por el Espíritu, están acabando por la carne. O sea, habían sido salvos por la gracia y estaban retrocediendo a los rudimentos de la ley. Amén. Como hoy en nuestro día, muchos están retrocediendo a la ley. Y Pablo aquí dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso digo que el cristiano vive en un ambiente, y ese ambiente es la gracia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, esto es muy importante, saber en qué posición nos encontramos. Ya reiteré y afirmo que estamos en la posición de la gracia de Dios. Esto es muy importante porque saber cuál es nuestra posición, ¿verdad? Le da al creyente afirmación y solidez espiritual. Aleluya. Glorificado Dios. El cristiano no vive bajo la ley que condena. ¿Sabe qué hacía la ley o qué hace la ley? La ley hace al hombre ver de que es pecador. En otras palabras, la ley nos apunta y nos dice, tú eres pecador. Ahora, ¿es bueno eso? Claro que sí. Para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra ayo? Nuestro maestro. Toda la ley era un maestro que apuntaba a la persona de Cristo Jesús. Los sacrificios, ¿verdad? El sacerdocio, todo eso apuntaba a la persona de Cristo. La ley era una sombra de lo que había de venir. Por eso Pablo dice, ya no estamos bajo la ley. Pablo estuvo mucho tiempo bajo la ley. ¿Cambió Pablo? No. ¿Cuándo cambió Pablo? Hasta que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Entonces tomó la posición de estar en la gracia. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Está siguiendo el hilo, no lo he perdido. ¿Okay? Amén. Por eso decía que el cristiano no vive bajo la ley que condena, estado que origina culpa y miedo. La ley es buena, claro que sí. Es como, por ejemplo, ¿verdad?, cuando usted quebranta una ley civil aquí en la tierra. Amén, alabado Dios. ¿Cuántos se han pasado un alto? Una luz roja. Amén. 1, 2, 3, 4, yo 4. Los demás no, gloria a Dios.
Cuando usted se pasa en alto, que dice, canta, ¿verdad? Canta y ay, gloria, no lo voltea a ver si no te parece, porque se dio cuenta que quebrantó la ley y la ley lo hace sentir culpable, que violó la ley. Así es la palabra de Dios. La ley nos hace ver culpables, ¿verdad? Y nos hace ver, ¿cómo le podría decir? Nos pone esa culpabilidad dentro de nosotros. Me acuerdo un día hace muchos años, no tantos, ¿ok? Yo venía con la 42. Venía un carrito aquí y otro acá, hermano. Y pues yo no sé si traía prisa o no me acuerdo, ¿ok? Entonces yo no sabía cómo. Entonces una chancita que yo me le metí y rebasé al otro. ¿Y qué cree que era el otro? Policía. Un policía. Y me puse bien contento. Este hombre no me va. No, bajé la velocidad. Quieto, sereno. Y ay, porque uno espera ver los carros con eso, ¿verdad? Y ahorita ya andan usando muchas trocas, así que tenga cuidado. Trocas particulares que traen las luces escondidas por allá abajo. Y yo me sentí culpable porque quebranté la ley. Así es la palabra de Dios, así es la ley del Antiguo Testamento, nos hace sentir culpables. Amén, glorificado Dios. Amén. Nos condena la ley. Gloria a Dios. Pero aquí Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? O sea, sino bajo la gracia de Dios que produce paz, confianza y tranquilidad. Pero Pablo al escribir a los Gálatas dice: estad pues en la libertad con que Cristo los ha libertado. Solamente que no abuséis de la libertad. Gloria a Dios. Y muchos, porque están dentro de la gracia o en la posición de la gracia, abusan de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces consideremos 3 resultados de la gracia de Dios que el apóstol Pablo ve en el cristiano. 3 resultados de la gracia de Dios que el apóstol Pablo ve en el cristiano. Aleluya, santo. El primer resultado de la gracia de Dios es que fuimos libertados. ¿Libertados de qué? Del pecado, hermanos. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Amén. Hemos sido libertados del pecado, hermanos. Ese es el primer resultado de la gracia de Dios. Amén. Para el apóstol Pablo, la libertad consta de 2 elementos. Estos 2 elementos son de y para. Y consideremos estos 2 elementos. O sea, ahí aparecen esos versículos. Ahorita le vamos a la lectura que el apóstol Pablo pronuncia estas palabras: fuimos libertados de el pecado para algo bueno. Ok. Por ejemplo, en el verso 18, ¿qué es lo que dice el verso 18? Y libertados del pecado. ¿Lo leí ahí conmigo? Dice el verso 18 que fuimos libertados del pecado. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dice el verso 22 también algo similar o algo igual, parecido a lo que dice el verso 18. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, nos dice el verso 22, la primera parte del verso 22. Pero ¿para qué fuimos libertados del pecado? Porque sabía que cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Por ejemplo, ¿verdad? Si el Señor le da $1000 al hermano Borciega, ¿para qué se los da, hermano? Para que los guarde ahí, los tenga y no los suelte. Para que los gaste, para que vaya la hermana y la lleve a un restaurante y le compre un vestido y un ramo de flores. Dios se los da con un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Entonces Dios nos libertó en Cristo Jesús, pero no solamente nos libertó para ya quedarnos ahí en esa libertad, nos libertó con un propósito. Por eso estoy recalcando lo que dice el verso 18 y el verso 22, que dice: libertados del pecado. El verso 22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado. Ahí aparece la palabra de, o sea, libertados del pecado. Pero ¿para qué fuimos libertados? La contestación la encontramos en la última parte del verso 18 y en la última parte del verso 22. Leamos el completo el verso 18. Dice: y libertados del pecado, que vinisteis a ser siervos de la justicia. Miren qué diferencia.
que Cristo nos libertó del pecado para que nosotros seamos siervos de la justicia. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Como que se me quedan muy callados a veces, pero eso es que están poniendo atención. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea que fuimos libertados del pecado, pero esa libertad Cristo o Dios a través de Cristo nos la dio para un propósito. Dice el verso 22, hechos siervos de Dios. Leamos el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y qué? Hechos siervos de Dios. Fíjese, Dios nos libertó del pecado para que ser siervos de Dios. Oiga, ¿cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántas son siervas de Dios? Fíjese, nos libertó el Señor del pecado para que seamos siervos y siervas de Dios. O sea, del pecado para ser siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Está siguiendo el hilo? No lo he perdido, ¿ok? Qué hermoso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Consideremos detenidamente estas palabras de y para. La libertad es en primer lugar una experiencia de liberación. O sea, Dios nos liberó del pecado. Aleluya, santo. Espero que no esté atado al pecado todavía, Glorificado eres, Padre. porque eso es lo que hace Dios en Cristo Jesús, nos liberta del pecado. Amén. Glorificado. Por eso decía que la libertad en primer lugar es una experiencia de liberación de la culpa, hermanos, y del poder del pecado. O sea, Dios nos libertó nos hizo la liberación, nos libertó del pecado y de la culpa del pecado y del poder del pecado, hermanos. Esto significa que el cristiano ya no tiene que vivir bajo el remordimiento de conciencia por el pecado que cometió en su tiempo de inconverso, hermanos. ¿Cuántos cometieron pecados graves, negros? Amén. Los demás no eran santos, traían la areola ahí, hermanos. Amén. Todos, hermanos. Aleluya, santo. Hoy usted ya no se tiene que preocupar por los, porque ya fuimos libertados de esos pecados. Ya fuimos libertados del pecado. Tampoco tiene que temer las consecuencias del pecado, porque ya fue perdonado, hermanos. Amén. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Una vez platicando con un hermano, ¿verdad? Una ocasión lo miré muy triste, muy cabizbajo, y le dije, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Lo miro muy cabizbajo, estoy muy contento, siempre lo miro sonriendo, pero ahora lo miro muy triste. Y el hermano me dijo, hermano, es que me estaba acordando de un pecado que cometí hace muchos años. Y por esa causa, porque el enemigo le traía a la memoria el pecado negro que había cometido. Y eso le causaba como culpabilidad, porque eso es lo que causa el pecado, culpabilidad en la vida de la persona. Y este pecado que había cometido el hermano era que le había quitado la vida a un ser humano. En otras palabras más sencillas, había matado a un hombre. Y todavía se sentía culpable. Entonces yo le expliqué con esta escritura, le dije, hermano, usted ya no tiene que sentir esa culpa, porque Cristo ya le perdonó ese pecado. No deje que eso lo detenga de hacer el trabajo que Dios lo ha mandado a hacer. No permita, porque usted no tiene por qué sentir esa culpabilidad del pecado, porque ya Cristo lo perdonó, lo lavó con su sangre preciosa. Y cuando ese pensamiento venga a su mente y el enemigo trate de poner ese pensamiento, usted dígale al enemigo, ya Cristo me perdonó con su sangre preciosa. Por eso le decía que la libertad es en primer lugar una experiencia de liberación de la culpa y del poder del pecado. Pero además, lo más importante es que la fuerza del pecado ha sido quebrada en la vida del cristiano. Por eso yo no entiendo por qué dicen, no, pues es que todavía estoy a poquito atado al pecado. No. Estamos liberados completamente. Amén. El pecado se presenta en la Biblia como un tirano, hermanos. Y nadie puede libertar al ser humano del pecado, solamente Cristo Jesús.
No hay denominación que liberte al hombre del pecado, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Glorificado tu nombre, Rey. Fuera de Él no hay liberación del pecado. Digno eres para siempre, Señor. Amén. Por eso decía que el pecado se presenta en la Biblia como un tirano que tiene bajo su yugo a quienes no están en Cristo. Pero cuando la persona viene a Cristo, la tiranía del pecado se rompe. Cristo la rompe. Amén. Gloria a Dios. Lo hace libre del pecado. Gracias, Cordero. Hay una transición de poderes, en otras palabras. La persona está en el pecado, viene a Cristo, ¿verdad? Y hay un cambio de poderes. Del poder del pecado viene a la persona a Cristo, y ahora el que es el amo de esa persona es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un cambio de poder. Primero usted y yo estamos atados al pecado, pero cuando venimos a Cristo, Él nos libertó y ahora estamos bajo el poder de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso, según a los Corintios 5:17, que todos o algunos lo sabemos de memoria, que es lo que dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice ahí en alguna religión, no dice ahí en los bautistas, no dice ahí en los metodistas, no dice si alguno está en las asambleas de Dios, no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es decir, el pecado y todas son hechas nuevas. Por eso yo nunca he creído que una persona que de verdad entrega su vida a Cristo todavía puede vivir en pecado. Then I may say, Cristo liberta y liberta. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, o sea, los pecados ya, porque Cristo nos libertó. Y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el cristiano que abre su corazón a Cristo, la persona, ¿verdad? Cristo lo cambia, ya no practica aquellas cosas que practicaba antes. Amén. Aleluya. Amén. Amén. La libertad es esclava del pecado. Cuando una persona es esclava del pecado, no puede hacer cosas buenas, hermanos. No puede hacer cosas buenas. Aleluya, majestuoso Señor. Por ejemplo, ¿cuántos oraban antes de venir a Cristo? No me digan, no, oraba hasta más que ahora. No. Porque no voy a creer. Poníamos el salmatico en la cabeza. Bueno, lo que sea. Pero una persona, antes de venir a Cristo, Pablo decía que el segundo lugar, o la libertad en el segundo lugar, es una habilitación para hacer aquellas cosas celestiales que no se pueden hacer cuando la persona es esclava del pecado. Pablo habla de la imposibilidad que tiene la persona que vive bajo el poder del pecado para llevar a cabo el bien que desea. Allí en Romanos 7:18 dice Pablo estas palabras: porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y luego en Romanos 7:21 dice Pablo también lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. Permítame ilustrarle lo que Pablo dice en esos versículos. ¿Ok? Estamos hablando de que Cristo nos ha libertado. ¿Ok? Del pecado. ¿Está bien? O sea, un resultado de la gracia. Déjenme ver a quién escoge. Al cabo yo sé que no se enoja. Vamos a poner al hermano Baldo de ejemplo. ¿Ok? ¿Me da permiso de poner al hermano Baldo? Sí. Mire, hermano Baldo, si usted está en un cuarto encerrado, y ese cuarto tiene rejas en las ventanas y en las puertas, y usted quiere salir, pero mira por la ventana que al lado del cuarto está el cuarto en llamas y hay un niño en ese cuarto. Usted lo querría salvar a ese niño, pero no va a poder, ¿verdad? ¿Por qué no va a poder? Porque está encerrado. A lo mejor el hermano dice: no, pues usted lo que quiere es mantenerme encerrado, hasta le puso rejas a ver. Todo como el compadre aquel que dice, que déjeme le cuento un chiste, dice que había dos compadres, dice: oiga compadre, si anduviera un toro y lo quisiera cornar, ¿qué haría usted? Dice: corría un recio. Dijo: y si el toro lo alcanzaba, dijo: no, pues yo me brincaba un cerco. Bueno, y si no había cerco, no, pues me subía a un árbol. Y si no hubiera árbol, dijo: no, usted lo que quiere es que me cuerne el toro. Así yo con el hermano lo pongo en ese cuarto con rejas, todas las ventanas y la puerta, y él
enseguida el cuarto está en llama y el niño quiere salir y el hermano quiere, ¿verdad?, rescatarlo, pero no puede porque está encerrado. Pero ¿qué pasa si alguien viene y le abre la puerta al hermano Aldo? El hermano Aldo sale corriendo y rescata al niño de ese cuarto que está en llamas. ¿Por qué lo rescata? Porque ha sido libertado. Así el cristiano, la persona, mientras no sea libertado del pecado, no puede hacer cosas buenas. Aleluya, bendito Dios, amén. Ay, Cristo lo libertó, el Señor lo libertó para hacer cosas buenas que antes usted y yo no podíamos hacer. Por ejemplo, yo no podía levantar mis manos. Levantaba el sombrero cuando levantaba la botella de vino, pero no las manos para adorar a Dios, porque no podía, porque es algo del pecado. Pero Cristo lo libertó, Dios lo libertó y es un resultado de la gracia. Entonces ahora estamos habilitados, capacitados para hacer cosas buenas. Por eso puse el ejemplo al hermano, ¿verdad? Al hermano Bando. Gloria a Dios. Él sale del cuarto, corre y rescata al niño. O sea, antes no podía porque estaba encerrado. Así es el pecado, encierra, encadena a la persona y aunque quiera hacer el bien no lo puede hacer. Hasta que Cristo lo liberta, empieza a hacer el bien. Amén. Gloria a Dios. Así es la libertad del cristiano. Por eso puse el ejemplo del hermano Bando. No solo es sacado del dominio del pecado, sino que estando fuera puede hacer el bien que antes no podía hacer. Este doble de ser libertado del pecado y hacer el bien lo afirma el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. Pablo, cuando les escribió a los Tesalonicenses, dijo: antes ustedes no podían servir al Señor porque estaban esclavos al pecado, a la idolatría, pero Cristo los libertó. Ahora están sirviendo al Dios verdadero, algo que ustedes no podían hacer antes. Por eso usted ahorita hace muchos bienes, y no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Entonces, este es el primer resultado de la gracia de Dios, que hemos sido libertados del pecado para hacer cosas buenas que a Dios le agradan, que antes no las podíamos hacer. Pero no se queda ahí esa libertad. Tiene un proceso para la libertad. Por eso hace un momento dije que cuando Dios hace algo en nuestra vida, lo hace con un propósito. Yo siempre he dicho a la gente: todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. ¿A cuánto les gustan las moscas? Ay, al menos cuando se para ahí en el pastel que nos vamos a comer. Pero yo le digo a mi esposo, le dije: mira, Dios creó la mosca con un propósito. Que el ser humano no la haya descubierto, ese es otro asunto. Pero todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Entonces Dios nos libertó con un propósito de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Aleluya, bendito Jehová. Por ejemplo, hace un momento le dije que antes no orábamos, ¿verdad? Ahora oramos. Porque Cristo nos libertó, ¿no? Pero el segundo resultado de la gracia de Dios es la santificación. Una persona no puede vivir en santidad jamás hasta que Cristo lo liberta. Que tenemos que ir de acuerdo al orden de la Biblia, porque hoy hay mucha doctrina errónea que no se basa en la palabra de Dios. Una persona que no ha sido libertada del pecado no puede vivir en santidad, porque está amarrado. Aunque quiera, no puede vivir en santidad. Pero ya cuando fuimos libertados, entonces sigue el segundo paso. O sea que estamos hablando del segundo resultado de la gracia de Dios, la santificación. Amén, aleluya. Veamos la evidencia bíblica acerca de esta santificación. Dice ahí Romanos, estamos en Romanos 6, no cierre su Biblia. Romanos capítulo 6, dice el verso 19, que así como para iniquidad presentáis, está hablando tiempo atrás, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hacia ahora para santificación. Mire, antes usted usaba sus manos ¿para qué, hermanos?
antes de venir a Cristo? ¿Mande? Para inmundicia. ¿Para qué? La inmundicia. Para el pecado y la inmundicia. Algunos lo usaban para botellotas, para empinarse. Bueno, ahora úsela para levantar el nombre de Cristo. Otros para el cigarro. Por eso Pablo dice: si antes presentaban ustedes sus cuerpos, sus miembros, para la iniquidad y la inmundicia, y han sido libertados ahora úsenlos para vivir en santificación. Lo que dice ahí, ¿verdad? Que así como para iniquidad presentáis, o sea, está hablando en tiempo pasado, antes de que la persona o antes que los romanos vinieran a Cristo, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. El verso 22 también nos dice, la última parte, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Se fija cómo está todo en orden. Por eso hace un momento le decía que una persona que no ha sido libertada del pecado no puede vivir en santidad. Querrá vivir en santidad, deseará vivir en santidad, pero no puede hasta que sea libertado del pecado. Entonces sigue este proceso. Aleluya, bendito Jehová. En la vida cristiana hay muchos procesos. La persona no se puede quedar, la persona cuando Cristo la libertad, no se puede quedar allí y ya no hay que vivir una vida santa. Este es otro resultado de la gracia de Dios, la santificación. Amén. ¿Cómo ve el apóstol Pablo la santificación? A ver, yo quiero que me digan, ¿qué es para usted santificación? En sus propias palabras digan. El que quiera decir, no lo voy a forzar. ¿Okay? Apartarse para Dios. Apartarse para Dios. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Libre de contaminación. ¿Mande? Libre de contaminación. Libre de condenación. Ok. Muy bien. Contaminación. Contaminación. Libre de contaminación. Está correcto. Ok. Pero ¿cómo ve el apóstol Pablo la santificación? La santificación consiste en dos cosas. ¿Ok? Separarse del pecado. Pero hace un momento le dije que una persona que recibe a Cristo de verdad no puede permanecer en el pecado. No puede. Aunque quiera, no puede, porque ya Cristo lo ha libertado. Tiene que empezar una vida nueva. Tiene que haber un cambio, hermanos. Y a veces una persona me dijo: hermano, ore por mi hijo porque ya tiene 7 años en el evangelio y todavía puede. Digo, pero ahí va poco a poco. Válgame Dios. Dije, ¿y sabe qué? Le dije, con todo respeto, hermana, su hijo no ha sido salvo. Yo lo digo por experiencia mía. A mí el vino, Cristo me lo quitó así. En ese mismo día, Cristo me lo quitó. Rompió el yugo del alcoholismo. Yo hablo por mi propia experiencia. Entonces digo, no, si ya es salvo, tiene 7 años en el evangelio. Dije, no puede ser. Dije, pero como quiera voy a orar, no se preocupe. Que Dios rompe ese yugo. Por eso decía, ¿cómo ve el apóstol Pablo la santificación? La santificación consiste de dos cosas: separación de lo malo y del pecado, hermanos. Y la otra, acercamiento a Dios. O sea, cuando la persona es libertada del pecado, que estamos hablando, ¿verdad? Se aleja del pecado, deja el pecado y se acerca a Dios. Amén, aleluya. Así lo ve el apóstol Pablo. Le repito, la santificación consiste en dos cosas: una, separación del pecado o de lo malo, y acercamiento a Dios. Esto significa que la santificación no es solo de qué tan lejos esté la persona del pecado, sino también de qué tan cerca se está de Dios. Y sabía que entre más estemos más cerca de Dios, más vamos a santificar nuestras vidas. Hay un dicho por ahí muy común que dice: el que anda entre la miel, a Dios se le pega. Bueno, así es con Dios. Entre más nos pegamos con Dios, más se nos pega su santidad. Entre más vivimos en la presencia de Dios, más se nos pega su santidad.
Y es cierto, ¿verdad? Aquellos que sabemos de la miel de colmena, ¿verdad? Que agarremos, se nos pega la miel porque estamos ahí juntito al panal. Amén, alabado Dios. Hablando del panal, una vez pasó una cosa cómica en dos hermanos. ¿Se las cuento? O se las dejo. Había un hermano, había dos hermanos que nosotros conocimos y eran de orinar, ¿ok? Para que se sientan más seguros. Y un hermano le dijo a la hermana, el hermano le dijo, el esposo dijo, y ahí estaba platicando la tenía, dijo, oye, anoche cómo estaba roncando curioso. Dijo el hermano a la hermana, dijo la hermana, no eras tú que estaba roncando así. Dijo, yo también me sorprendí que estaba roncando muy curioso. Y dijo, pues cómo se... No, pues no roncabas regular como ronquido recio, nomás. Dijo, pues tú también, se echaban la culpa al otro. Ya estaban batallando y todas las noches le sucedía eso. Y ese ruidito despertaba al uno y despertaba al otro y se volteaba al otro ahí, pero ese ruidito seguía. ¿Y sabe qué era? Era un panal de colmenas que estaba en la pared atrás de la cama, hermano. Y se andaban culpando el uno al otro, hermanos. Amén. Ya que estábamos hablando que dijimos que el que anda entre la miel algo se le pega. Y por eso digo que la santidad, el apóstol Pablo la ve de esta manera, que la santidad, la persona se aparta del pecado, lo deja ya y se acerca a Dios. Amén, aleluya. Que entre más nos acerquemos a Dios, más santificamos nuestra vida, hermano. Entre más cerca vivamos de Dios, algo se nos pega de su santidad. Amén, glorificado Dios. Amén. Glorificado tu nombre, Señor. Por eso decía que la santificación, Pablo la ve, separación de lo malo, del pecado y el acercamiento a Dios. Esto significa que la santificación no es solo de que la persona que está retirada se esté del pecado, sino también que tan cerca. El hecho de no practicar el pecado a nadie hace santo, ¿sabía usted eso? Para ser santo se necesita romper con el pecado y convertirse a Dios. De modo que la santificación no consiste solo en estar lejos del pecado, sino estar muy cerca de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Muy cerca de Dios. Así es que Pablo ve la santificación. Por eso Pablo dice, usted ya ha sido libertado del pecado. Ahora procuren vivir lejos del pecado y cerca de Dios para que ustedes se santifiquen sus vidas. Amén, aleluya. Amén. Bendito eres Jehová, amén. ¿Cuántos resultados llevamos? 2. ¿Cuál es el primero? Libertados. Libertad. ¿El segundo cuál era? Santidad. La santificación. Separados del pecado y Amén. acercados a Dios. El tercer resultado es la vida eterna. En otras palabras, no hay vida eterna si no hay libertad del pecado y si no hay santificación. No puede haber vida eterna. Amén, aleluya. Porque dice la Biblia que Jesucristo viene por una iglesia que Sin mancha. sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Dios dijo ser santos porque yo soy santo. Y como hijos de Dios porque queremos parecernos a papá. Amén. Amén. Aleluya. Por eso, este es el tercer resultado de la gracia. Dijimos, el primer resultado de la gracia fue la liberación del pecado. El segundo resultado de la gracia de Dios es la santificación. Y el tercer resultado es la vida eterna. Aleluya. La vida eterna, hermanos. ¿Cuántos tienen vida eterna? Aleluya. ¿Cuándo empezó esa vida eterna? Cuando aceptaste a Cristo. Desde el momento que aceptamos a Cristo empezó esa vida eterna. Yo he escuchado, hermanos, de verdad yo los he escuchado, aquí no. De aquí ningún hermano, gloria a Dios. Pero he escuchado hermanos que dicen, ay, yo voy a gozar de esa vida eterna ya cuando esté con Cristo. No, esa vida eterna empezó desde el momento que le entregamos nuestro corazón. Amén, aleluya. Amén. Entonces este es el tercer resultado de la gracia de Dios, la vida eterna. Veamos la evidencia bíblica. Leamos Romanos 6:22. Ya lo leímos, pero vamos a darle lectura una vez más. Dice aquí en Romanos 6:22: mas ahora tenéis por vuestro fruto la santificación. Ya hablamos. Pero la otra parte dice, y como fin, la vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora leamos el verso 23 de ese mismo capítulo.
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los tres resultados de la gracia. Aleluya. Maravilloso Dios. ¿Sabía que la ley nunca pudo libertar a las personas del pecado? Les señalaba el pecado, las hacía sentir culpables, y qué bueno. Qué bueno que las hacía sentir culpables. Aleluya. Porque la paga del pecado, muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Este es el tercer resultado de la gracia de Dios, vida eterna. Se diga como Dios es un Dios de orden. Primero liberta a la persona, después la persona se tiene que santificar, y luego para poder tener vida eterna. Aunque la vida eterna ya empezó desde el momento que recibió a Cristo, pero tiene que santificarse todos los días. Tenemos que vivir, ¿verdad?, practicando la santidad todos los días. Aleluya. Esta vida eterna en Cristo Jesús, el Señor, es lo opuesto a la condenación eterna, porque también hay condenación eterna. Así como hay vida eterna en Cristo Jesús, hay condenación eterna en el lago de fuego. Y ya el hombre decide, el ser humano decide a cuál de las dos eternidades decide ir. La puerta está abierta. Por eso que esta vida eterna en Cristo Jesús el Señor es lo opuesto a la condenación eterna, de la cual se habla en otros pasajes. Y hay muchos pasajes que hablan de la vida eterna en Cristo Jesús y de la condenación eterna. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, verso 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero notemos lo que dice Daniel allí. Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Evangelio de Juan también se nos dice lo siguiente. Juan capítulo 5, verso 28 y verso 29, dice Juan así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, vida eterna. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Se fijan como la Biblia es bien clara, es bien específica la Biblia, la palabra de Dios. Pero qué bueno que por la gracia de Dios fuimos libertados, o la persona puede ser libertada, y con la ayuda del Señor, por la gracia de Dios, podemos vivir en santidad, y por la gracia de Dios tendremos la vida eterna. Como pudimos ver, los resultados de la gracia de Dios tienen un orden ascendente que finaliza en la vida eterna. Primero, en la libertad. Segundo, la santificación. Y como final, la vida eterna. No se goza porque tenemos vida eterna. Fíjese, vida eterna. Hace algunos años miré un documental. Y me gusta mirar los documentales porque los analizo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras. Y miré un documental donde hay gente multimillonaria, ¿verdad? Que uno de ellos pagó quién sabe cuántos millones de dólares para que se cuajara su cuerpo y lo tuvieran ahí guardado hasta que la ciencia inventara una medicina que diera vida eterna. Yo cuando miré ese, y era algo cierto, no creo que era, ese hombre pagó millones y millones y millones, y ahí estaba, tenían esos cuerpos, no era solamente el cuerpo de varios multimillonarios, sino que eso era en Alemania, y ahí los tenían como en cápsulas, esperando a ver si en el futuro un ser humano inventa una medicina que dé vida eterna a los seres humanos. Yo me reí. Dije, pobrecitos estos, pues ahí se van a quedar en las cápsulas. Porque el único que da vida eterna es Cristo Jesús, y es por su gracia divina. Amén. Como pudimos ver, repito una vez más, los resultados de la gracia de Dios tienen un orden ascendente, o que va ascendiendo, un proceso que finaliza con la vida eterna. La libertad del pecado, después la santificación, y como fin, la vida eterna. Lo que dice ahí, ¿verdad? El verso 2: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Oiga, qué buen fin.
Qué buen fin. Fíjese que el fin de nosotros es algo glorioso. Por eso Pablo, cuando fue sacrificado como un mártir, podríamos decirlo de esa manera, él dijo a Timoteo, le escribió, dijo: porque ya estoy para ser sacrificado. Dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia que Dios tiene para mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El estar ausente del cuerpo es estar ausente. El estar ausente del cuerpo es estar presentes con el Señor. Porque él sabía que tenía libre. Por eso escribe mucho acerca de la vida eterna que recibió en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos se gozan por estos hermosos resultados? Yo le digo a mi esposa, ¿verdad? A veces platicamos, le digo: mira, cuando ya yo cuelgue las herramientas, no lloren, hagan una fiesta. Dijo: no, pero siempre duele. Le dije: pues así en ese dolor hagan una fiesta que no quieran. Nomás no se va a ir al extremo, ¿ok? Yo te voy a decir: qué bueno, Señor, que te lo llevaste. No. Pero es que tenemos que estar conscientes, hermanos. Yo miro, hermano, que la muerte para el creyente verdadero, el cristiano verdadero, es un paso de vida a otro paso de vida mucho mejor. Por eso Pablo dijo: pues no sé qué escoger. Si me quedo aquí, pues les voy a seguir predicando de Cristo. Voy a predicar para que las almas sean salvas. Dijo: es provechoso. Dijo: y si me voy, pues tengo vida eterna. Pues no, Pablo no sabía qué escoger. Porque él sabía que el día que muriera él, que partía esta tierra, era porque iba a estar presente con el Señor. Vida eterna. Amén. Y todo esto es gratis, hermano. Dice: la liberación del pecado es gratis. La santificación Dios nos la da por medio de su gracia. Ahora, claro, tenemos que poner nuestra parte. No le vamos a decir: Señor, que yo sea santo. Y viene un fuego y ya no se hace santos. No, hay que doblar rodillas todos los días. La santificación se cultiva todos los días. Pero es gratis, porque es el resultado de la gracia de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su gracia? Dele gracias a Dios por esa gracia que Él tiene para nosotros todos los días. Póngase a sus pies. Medite ahí unos momentos, ahí en su banca, en esta palabra que Dios nos ha hablado en esta tarde, a través de su bendita palabra. Y sabe que denle gracias al Señor por su gracia. Vamos a hablar con el Señor. Si usted quiere arrodillarse ahí en su banca, lo puede hacer. Oh Padre Celestial, gracias Dios eterno. Señor, porque antes estábamos atados al pecado. No podíamos hacer el bien. Hasta que usted llegó, Cristo nos liberó. Y eso fue por gracia. Señor, y ahora estamos viviendo en santificación. Y la razón principal es porque usted viene, Cristo. Usted viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, libre de toda contaminación, Señor. Y si podemos vivir una vida de santidad, Señor, todos los días, poniendo nuestra parte y pidiendo de su ayuda divina y al Espíritu Santo, que es el agente de santificación, Señor. Hoy que cada día, Señor, pasemos ese tiempo en la presencia de su Espíritu Santo, diciéndole que nos santifique todavía más. Señor, ahora entendemos por qué Señor Juan escribió las siguientes palabras: el que es santo, santifíquese todavía. Sí, Señor. Sí, Padre, lo haremos y lo seguiremos haciendo, Señor, porque queremos gozar de esa vida eterna que usted nos ha dado en la persona de Cristo Jesús, su Hijo amado. Es cierto que ya desde ese momento empezó la vida eterna, Señor, pero es solamente el comienzo. Un día estaremos en su presencia, Jesús, gozando por toda una eternidad, Señor, de esta vida eterna que no tiene fin, Señor. Tuvo principio, pero no tiene fin. Por eso acabamos de leer su palabra, y como fin, la vida eterna.
Oh, le adoramos en esta preciosa tarde, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque su iglesia se goza. Señor, nos gozamos como pueblo suyo de saber, Señor, que nos libertó, de saber que estamos viviendo en santidad, esperando el retorno al arrebatamiento de la iglesia, Señor. Y me has dado salvación. Sí, Padre Celestial. Tu amor Te adoramos en esta tarde. derramado en Damos adoración. Te damos alabanza, Dios. Señor, mi corazón se goza. Nadie me podía ayudar. Nadie me pudo ayudar. No hubo ser humano que me ayudara a salir del pecado, a ser libertado del pecado, hasta que Dios dé Cristo Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre Celestial. Señor, resucitó con poder porque es el león de la tribu de Judá. Y aquel día que resucitó se oyó el rugir desde el león de la tribu de Judá, venciendo la muerte. Aleluya. Gracias le damos, Cordero de Dios. Podemos caminar en esta libertad que usted nos ha dado, porque usted vino a dar libertad al cautivo, libertad al que está aprisionado, Señor.
en las celdas del pecado, Señor. Si la gente solamente entendiera esto, correría a sus pies Cristo para que lo libertara, Señor. Pero le rogamos por ellos, Señor, que abra los ojos espirituales de ellos, Señor, que sea quitada la venda de los ojos de ellos, Señor, que entiendan y comprendan que ninguno en otro hay salvación, solo en usted, Cordero de Dios, porque solo usted fue el que murió en la cruz y solo usted fue el que derramó su sangre preciosa en ese madero. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, le damos en este precioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Démosle una ofrenda de palmas al Señor esta tarde. Aleluya. Él sea glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? Amén. Yo me he gozado en esta tarde adorando al Señor y yo sé que usted también. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Ya vamos a estar concluyendo unos cuantos minutitos más. Amén. Gloria al Señor. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Amén. Esta tarde, si usted trae su ofrenda, su diezmo, pues pásele a depositarlos. Aleluya. Continuamos adelante, hermanos. Amén. Oh, glorioso Dios, glorioso Dios. Seguimos adelante, ¿verdad? Confiando con todo nuestro corazón que Dios está con nosotros. Amén. Sigamos orando por las necesidades de todos aquellos que están enfermos, los familiares de las familias, ¿verdad? Familiares de nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿verdad? Por nuestro hermano Simón. Todavía está en el hospital, pero está mucho mejor, amén. Y pues ahora llamamos para allá, ¿verdad? Ayer le llamamos y quise hablar con él, pero se veía que estaba dormido, no sé si serían los efectos de la medicina, quizá no me conoció y me colgó, ¿verdad? Yo entiendo eso, ya le volví a marcar, pero ahora volvimos a llamar a ver si todavía estaba ahí, ¿verdad? Todavía estaba en el hospital. Entonces sigamos orando, sigan teniendo sus oraciones. Y por las demás personas, ¿verdad? Por nuestra hermana Raquel Castillo, por nuestra hermana Romero, por su cuñado, por la hermana de nuestra hermana Irma, ¿verdad? Y por muchas más, por Eli, por el papá de Eli, por el hermano de Eli. Así de que hay mucho por qué orar, hermanos, amén. Hay mucho por qué orar. A veces se pasa el tiempo, ya cuando acuerda uno, ya se pasó mucho tiempo, y a veces todavía uno no acaba de orar por todas las personas, amén. Entonces hay mucho por qué orar, ¿verdad? Mucho por qué orar. Entonces no desmaye la oración, siga terqueándole ahí, ¿verdad? Acordémonos de aquella viuda, ¿verdad? Que dice que iba ante aquel juez injusto, y el juez injusto le hizo justicia. ¿Sabe por qué? Porque persistió. A veces como que Dios ya viene la respuesta y nosotros dejamos de orar. ¿Se acuerdan de Daniel que oró? ¿Cuántos días oró Daniel? 21 días. Si Daniel no hubiera sido orando, la respuesta no hubiera llegado. Pero el Señor, el ángel le dijo: desde el día que tú dispusiste a tu corazón, ¿verdad?, a buscar a Dios, desde ese día fue oída tu oración. Dijo, pero el príncipe de Persia se oponía, por eso yo he venido para traerte la respuesta. Y a veces ya la respuesta viene y dejamos de orar. Amén. No hay que seguir terqueando, así como la viuda y así como Daniel. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a hacer despedidas en esta tarde. Voy a pedir a nuestra hermana Romero que pase y ella concluye con una oración final. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Estamos contentos en esta tarde porque Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Se dejó el lugar a nuestra hermana Romero para que ella, ¿verdad?, nos despida en oración. Dios los bendiga y Dios los guarde a cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por la palabra que nos ha dado. Quisiera que me recordaran, si ustedes se acuerdan de las peticiones, hermanos, y quise ponerlas aquí para que no se olviden. Amén. El hermano Simón, la hermana Raquel y el hermano Samuel. ¿Amén? Sí. La hermana de la hermana Irma. El papá de Abby. Sí. ¿Vale? La hermana Abby. Algunos otros no se acuerdan.
los hermanos Falcón, hermana, la hermana Alma Castillo. Aleluya, glorioso Cristo. Se nos acabaron las. Hay muchas, yo las tengo apuntadas en la casa, no se me quedaron. Glorioso Rey, adoramos Cristo, adoramos Bueno, honra y gloria. yo creo que tengo una petición, hermanos. Hay una señora que le dio un infarto. Se llama Angelina Licón. Está en Chihuahua y le dio un infarto y su familia quiere que oremos por ella. Dijeron que ya no le daban, que ellos dijeron los doctores que solamente un milagro. Sabemos que tenemos y le servimos a un Dios de milagros. Aleluya, sí, Señor. Vamos a orar, hermanos, y a poner todas estas peticiones en manos de Dios, puestos en sus pies. Y gracias a Dios porque Dios nos habla, dijo, a tiempo y fuera de tiempo, y en la necesidad que necesitamos, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, todos unánimes con la oración dirigida hacia el Señor. Amén. Bueno, Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, poniéndote en tus manos, Señor. Estamos delante de tu trono, Señor, dándote gracias, Señor, por tu palabra y también, Señor, porque podemos, Señor, estar delante de tu trono, Señor, que hemos tenido acceso, Señor, porque tú nos has librado, Señor, del pecado, Señor, porque tú nos hemos santificado y acercado a ti, Señor, porque podemos, Señor, que tú nos has dado la vida eterna. Gracias, Señor, en esta hora yo pongo, Señor, delante de ti, Señor, casa del alfarero, Señor, también, Padre Santo, los niños, los matrimonios, los jóvenes, Señor, cada uno de las parejas, Señor, los pastores de esta iglesia y de todas las iglesias, Padre, te pido, Señor, por los hermanos de Juárez, Señor, también, se me olvidan los nombres, Padre, pero de todas las iglesias de Chihuahua, de diferentes lugares, Señor, los misioneros, Padre Santo, te pedimos, Señor, por el hermano Simón, Padre Santo, ahí nos encuentra, Espíritu Santo, para ti, Señor, no hay distancia, Padre, tócalo, Señor, pon tu mano poderosa, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder y tú tienes el control, Padre. Tú, Señor, te mueves, Señor, en lo secreto, Padre. Tú obras, Padre. Te pido por la hermana Raquel y Samuel, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, seas con ella, Padre. Que la sanidad, Señor, venga, que tu unción, Señor, se derrame, Señor, sobre ellos, Padre. Que tu poder, Señor, se glorifique. Que tú seas glorificado en cada una de estas vidas, Padre. La hermana Irma, Señor, la hermana de la hermana Irma, Abby, Señor, su hermano, Padre. Mi hermano, Señor, el hermano de mi esposo, Señor. Te pido por su papá, Señor, también. Padre, los hermanos Falcón que tienen, Señor, el COVID, Señor, tú sánalos, Señor, tú obra, Padre. Señor, te pido, Señor, por esta señora Angélica, Señor, Licó, Padre, su hija Alma, sus nietos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Y aún, Señor, las peticiones secretas, Señor, que ellos traen, Señor, en sus corazones que están delante de ti, Señor. Y aún todas las peticiones que ya tenemos delante de tu trono, Padre, te las ponemos y depositamos, Señor. Los hijos en las escuelas, en la computadora, dale sabiduría. Los que van a las escuelas, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Levanto, Señor, un cerco de fuego, Señor, de protección. A esos niños, Señor, que van a las escuelas, Padre, pon tu mano poderosa, Señor, tu mano santa. Señor, sabemos, Señor, que para ti, Señor, no hay nada imposible y queremos todos unánimes en fe, Señor, por estas personas. Clamamos a tu misericordia, te rogamos, Señor. Te pedimos, Señor, porque tú llevaste todo en la cruz del Calvario y por tus llagas ya fuimos nosotros curados, Padre. Te damos gracias por estas sanidades, Señor, que tú ya has hecho. Y todo te lo pedimos. Te pedimos, Señor, por las ofrendas y diezmos, Padre. Bendice, Señor, el dador alegre, Señor. Bendice cada uno de los que no han podido, Señor, también. Multiplica, Señor, los hogares, Padre. Hemos visto tu mano poderosa en cada hogar hasta este momento. Nos has ayudado, Señor, has estado con nosotros, mirando, Señor, que el sustento viene de ti. Señor, no viene de ningún lado, Señor, solamente de ti, Padre.
Bendice a cada uno, Señor. Padre Santo, nos despedimos de este lugar, mando de tu presencia. Ven con mis hermanos a los trabajos, Señor, y guárdanos, Señor, mis hermanas, los que nos quedamos. Padre Santo, y guárdanos de todo mal, Señor. Nuestra salida y nuestra entrada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. El pueblo de Dios dice: Amén. amén. Dios les bendiga, hermano.